Hola, yo soy Susana Torres Ramírez del grupo Séptimo A y voy a presentar mi reto final del segundo periodo sobre el feudalismo. Interpreto. ¿Cómo es la sociedad feudal? La sociedad feudal fue predominante de la Edad Media. Su sistema político, social y económico estuvo caracterizado por el sistema de vasallaje, o sea, personas al servicio de un señor feudo que les ofrecía protección a cambio de otros servicios como pagos, trabajos o artículos de la agricultura. Fue una época de oscurantismo debido a las sangrientas guerras, epidemias y escaso avance científico. Una de sus principales características fue la descentralización, ya que el poder estaba en manos de nobles organizados en feudos que tenían relativa independencia del monarca, pero estaban sometidos a su vez al rey con estrechos lazos de lealtad. La nobleza se heredaba, sus títulos pasaban de generación en generación. Sus principales clases sociales eran nobleza, clero y estado. La economía se basaba en la agricultura y en la ganadería. La vida en esta época era rural. El sistema jerárquico era cerrado, o sea que morían en el mismo estamento en que nacían. El tiempo comprendido en la Edad Media fue del 476 al 1492, desde la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América en el siglo XV, concretamente en el año 1492. La pirámide social tenía el siguiente orden jerárquico. Primero estaba el rey, luego la alta nobleza y el alto clero, después la pequeña nobleza y el bajo clero, y por último los siervos o el pueblo llano y los campesinos. El sistema jerárquico era cerrado. Morías en el mismo estamento en que nacías. Se inicia lentamente la vida en la urbe, o sea, en la ciudad. Se pasa de un sistema esclavista a uno feudal. Domina el poder de la iglesia. Las condiciones sanitarias de la sociedad en esa época favorecían la difusión de las enfermedades y las pestes. Una de ellas fue la peste negra en el siglo XIV. Las jornadas laborales las determinaba la salida del sol y su ocultamiento, o sea que el hombre dependía totalmente de la naturaleza. El poder estaba en manos de los señores feudales y del clero. La nobleza y el clero contaban con derechos, pero el resto los adquirían a través de su trabajo. La forma de organizarse en el trabajo era a través de relaciones de vasallaje, donde el señor feudal ofrecía alimento, estancia y protección a cambio de que éste trabajara para él. Su economía estaba basada principalmente en la agricultura y en la ganadería. El comercio no era frecuente durante el feudalismo. Las tensiones y las continuas guerras no favorecían el intercambio entre otros territorios. 2. Acontecimientos importantes de la sociedad feudal. Primero, la cultura estaba dentro de la iglesia y es la religión la que determinaba esta. Segundo, en esta época aparecen las cruzadas. Tercero, aparece la burguesía. Cuarto, aparece un aristócrata que manda. 5. La vida gira alrededor de la Iglesia Católica, ya que adquiere mucho poder y ostentación. 6. Eran monoteístas. 7. La vestimenta que lograron desarrollar para proteger sus cuerpos del frío fue la elaborada con pieles de animales. Y 8. Empezó el fin de la esclavitud. 3. ¿En qué se parece a diferencia la sociedad feudal con la vida de hoy?
Los parecidos son, primero, que contaba con una distribución jerárquica, como actualmente lo hace el Estado, y segundo, que tenía un lenguaje técnico para referirse a sus normas e imposiciones, tal como se hace actualmente. Y las diferencias son, primero, las diferencias se relacionan a la forma del gobierno, ya que ahora no es obligatorio trabajar como agricultor o ganadero, sino que existen aún más responsabilidades e inclusiones de género para las entidades laborales. Segundo, la elección no existía, pero ahora sí. En la época del feudalismo no existía la democracia, de la cual disfrutamos en estos momentos. Tercero, la sociedad de la Edad Media era principalmente rural. Se organizaba en estamentos siguiendo una estructura piramidal, como se mostró anteriormente. El rey estaba en la cima, por debajo los nobles y el clero, y por último la base formada por el pueblo llano o los campesinos, que eran la mayoría analfabetos. En la actualidad tenemos clases divididas según sus riquezas. Otra diferencia es que era predominante el teocentrismo, donde Dios era el centro del universo y la Iglesia estaba presente en todos los ámbitos de la vida, mientras que en la actualidad la religión pierde importancia, se acepta la libre elección de religión y mucha gente ahora no cree en Dios. El analfabetismo estaba generalizado, por lo que la transmisión cultural se realizaba a través de la oralidad y las imágenes sencillas y expresivas. En el siglo XIII florecen las ciudades y se crean las primeras universidades. Estas dependían de la Iglesia. En la actualidad, el analfabetismo casi que desaparece en los países desarrollados y en la vía de desarrollo. Ya la educación no se transmite solo oralmente, sino también por escrito, ya que la gente sabe leer y escribir. Ya las universidades no dependen de la Iglesia, sino también del Estado, y la cantidad de universidades ha aumentado. Las personas dependían de la naturaleza para sobrevivir. Vivían en casas humildes y tanto las mujeres como los hombres de las diferentes clases sociales tenían que superar y subsistir a las diferentes estaciones a la vez. Esa forma de vida estaba relacionada con la naturaleza y dependía de las estaciones. En la actualidad la gente trabaja bastante a pesar de las estaciones. Algunos de los trabajadores no están relacionados con la naturaleza y las casas ya no son tan antiguas y están dotadas de electrodomésticos y fuentes de energía. 4. ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de la sociedad feudal? Los aspectos positivos solo eran para la nobleza y el clero, ya que el campesino o el siervo no contaba con privilegios ni derechos. Aspectos positivos. Primero, los feudos permitieron el desarrollo agropecuario en zonas favorecidas al establecer límites. Segundo, los feudos dieron un bosquejo de lo que luego serían las clases sociales, permitiendo costumbres históricas. Tercero, las luchas feudales permitieron una organización grupal diferente. Y cuarto, la posesión de tierras forma parte fundamental de la economía y la sociedad. Aspectos negativos. Primero, dependencia de una única fuente de riquezas, la tierra. Segundo, sistema estamental cerrado, según el rango jerárquico. O sea, que si nacían en la nobleza, morían en la nobleza. Si nacían siendo campesinos, morían siendo campesinos. Tercero, relaciones de servidumbre y vasallaje. Cuarto, todo acto estaba supeditado por la Iglesia. Quinto, estaba basado en un sistema dictatorial. 6. El poder se concentraba en los señores feudales. 7.
Existía plena división social entre nobles y campesinos. 8. Los feudos comenzaron a tener funciones estatales y legislativas. 9. Se incrementó el problema y desigualdad social. En la Edad Media, en los mercados semanales se vendían sobre todo productos locales y eran frecuentados por campesinos que compraban o intercambiaban alimentos y enseres de primera necesidad. En las grandes ciudades, la oferta se diversificaba enormemente. Además, se veían vendedores ambulantes que recorrían sin cesar las calles, ofrecían muchos productos para todas las necesidades y todos los niveles adquisitivos. Había muchos sonidos y bullicio incesante. A finales de la Edad Media, las tiendas eran locales relativamente pequeños, normalmente alquilados, que se disponían en hileras en las calles centrales de las ciudades. Los artículos se vendían a través de una ventana que hacía las veces de mostrador. La moneda fue un medio utilizado sobre todo por los estamentos privilegiados. Los campesinos practicaban una economía natural en la que los intercambios se daban bajo la forma de regalos, trueques o o en pequeños mercados locales como monedas de escaso valor. Hoy día aún podemos ver tiendas con mostradores, como son generalmente en las tiendas de barrio, así como mercados saludables en el parque de mi municipio, que son parecidos a ferias o al tipo de mercados de la época feudal, con toldos y productos a la intemperie, que generalmente promueven el turismo. Pero hoy se han extendido más los supermercados grandes, de grandes superficies como El Éxito, Jumbo, Dollar City, tiendas de uno y supermercados La Vaquita. Todos ellos los hay en mi ciudad, que de una manera organizada e higiénica exhiben sus productos. Los compradores pueden usar carritos para llevar sus compras y son vigilados por entidades de control como Sanidad. En contraste con la época feudal, todo se compra a cambio de dinero y ya no es actual el trueque. Este es un colegio de mi municipio. En la época feudal, aunque la educación había avanzado mucho, todavía estaba restringida. Solo estaba permitida a los hijos de los feudos, a los feudos y a los miembros del clero, los cuales tenían acceso tanto a lo religioso como a los demás conocimientos culturales, y solo se estudiaba lo referente a Dios, convirtiéndose en el centro y meta de la vida del hombre. En nuestra época ya no es así. Podemos ver ampliamente distribuidas escuelas, colegios y universidades públicas a las cuales todas las personas, independientemente de su nivel económico, pueden acceder a ella. Y hasta si tienen buen rendimiento educativo, pueden lograr una beca. Hay muchos colegios y universidades que son privadas y solo acceden los que tienen solvencia financiera, pero las carreras que se pueden hacer en una u otro tipo de institución educativa no se restringe solo a lo relacionado con Dios. En la época feudal, la práctica de la medicina era empírica. Se centró principalmente en curar enfermedades en lugar de descubrir la causa. A menudo se creía que la causa de la enfermedad era sobrenatural. Ungüentos, emplastos y confecciones o electuarios eran un grupo de remedios medicinales de uso frecuente durante esa época. Todos ellos son medicamentos compuestos de diversos mezclados por diversos procedimientos, bien con aceite y cera en el caso de ungüentos y emplastos con azúcar o miel. Hoy día se ven en todos lados, que la ciudad cuenta con droguerías y farmacias que venden medicamentos químicos, muchos con fórmula médica y otros de libre circulación, aunque aún se ven tiendas naturistas con disponibilidad de remedios basados en plantas que pueden combinar con los medicamentos químicos para mejorar su salud.
predomina más la medicina convencional química, en forma de pastillas, cápsulas, jarabes e inyectables. Hoy en mi ciudad se cuenta con muchas entidades financieras o bancos. Sus principales funciones son captar el ahorro y canalizarlo hacia la inversión, fomentar el ahorro y ofertar aquellos productos que se adaptan a las necesidades de los ahorradores o los inversionistas, de manera que ambos obtengan la mayor satisfacción con el menor costo. Aunque es sabido que la entidad financiera adquiere mucho dinero por esta labor, igual el cliente recibe beneficios, tan diferente a la época feudal. Es importante decir que del feudalismo, que la utilización monetaria era en teoría un derecho exclusivo del rey, pero poco a poco esta forma se fue diluyendo y entre los siglos IX y XIV se otorgaron en Francia concesiones reales a más de una treintena de localidades para que pudiera utilizar monedas. En esta época también es la Iglesia quien establece la actitud que que el cristianismo debe tener para con el dinero y el uso que le ha de dar. El dinero ha de tener un valor superior, no mundano. La verdadera riqueza no es de este mundo y por ello donar el dinero es tan importante como ganarlo. Esto difiere de nuestra época, donde el dinero ya es usado por todas las personas en todas las clases sociales y la Iglesia no ejerce ningún dominio sobre cómo la ve la gente. Esta es una parte del parque principal de Sabaneta. El centro de las ciudades del feudalismo estaba presidido por los grandes edificios urbanos más importantes, la iglesia como sede religiosa y el palacio comunal como sede administrativa, que es lo que hoy conocemos como ayuntamiento. También en el centro de la ciudad se encontraba la plaza del mercado y en estos mercados urbanos era donde se controlaba los pesos y las medidas empleadas en los productos para después exportarla. Se fijaban los precios, los horarios y días de venta. En las plazas era también el lugar donde se llevaban a cabo las ferias que dependiendo de la ciudad podían ser semanales, mensuales o anuales. En el caso de las grandes ciudades, en el centro de la ciudad también se encontraban las cátedras y el palacio episcopal, o sea, la residencia del obispo, así como algunos palacios urbanos donde residían los grandes mercaderes. Hoy día se puede observar que sigue mucho esta estructura en las ciudades o al menos en municipios pequeños como en el que yo vivo. En el centro se encuentra un parque donde está la iglesia y ese parque es donde se realizan ferias y atrae la visita de mucha gente. Ese es el punto de referencia para dirigirse a muchos otros lugares del municipio. Cerca de el parque está la alcaldía y las secretarías de salud y de educación. La construcción de las viviendas ha evolucionado muchísimo a lo largo de los siglos, no solo por el desarrollo de las técnicas y uso de nuevos materiales, sino también por su adaptación a las posibilidades y necesidades que se han ido creando. En el feudalismo, las viviendas tenían una estructura, distribución y uso de materiales de acuerdo con el nivel socioeconómico de sus ocupantes, pero el condicionante también estaba conformado por la disponibilidad de materiales y en función del clima del lugar. Las casas estaban hechas de piedra, barro o madera. Se utilizaban casas de un solo nivel en su mayoría o hasta dos para quienes eran más pudientes. Hoy día
por lo que observo en mi ciudad, las casas siguen variando en el tipo de material con el que se construyen, pero la principal es el cemento, la arena, los adobes, el hierro en las varillas, el vidrio para ventanales, plástico para uniones y tuberías y drywall para paredes superpuestas y techos. Y todos estos son utilizados en las viviendas tanto de ricos como de pobres. Otro punto a destacar es que hoy día se utiliza mucho el tipo de viviendas en unidades cerradas con edificios muy altos, con con muchísimos pisos, algo que no se veía en el feudalismo. Al aumentar el tamaño de las ciudades, en el feudalismo se hizo más difícil el suministro de agua. Los romanos habían creado numerosos sistemas de canalización y suministro, pero tras la caída del imperio, la mayor parte de estas infraestructuras habían caído en desuso. De este modo, la consecuencia más evidente de ello fue el elevado número de enfermedades infecciosas como la cólera y la disentería, que debió soportar la población de las ciudades en la Edad Media. En la actualidad, en mi ciudad, el suministro de agua está muy bien dispuesto, a través de las tuberías que llegan hasta dentro de las viviendas, con una relativa buena calidad del agua y controlado por EPM. Estas imágenes representan a los transportes públicos de mi municipio más utilizado. En esta vemos carros, motos y buses. Y en esta otra el metro de Medellín. El transporte público de unos lugares a otros resultaba problemático en la época feudal. En el feudalismo hubo un aparente paro tecnológico. Los viajes que se realizaban eran muy largos y pesados, y estos eran a paso de peregrinación, errancia, paseo, cabalgata, carretas y carrozas jaladas por un caballo o asno. Los caminos estaban basados en las calzadas romanas que estaba establecido de piedra que con el tiempo fueron deterioradas y que con las guerras pasaron a ser caminos de herradura. La limitación de recursos hacía que viajar necesitara tiempo y que el desplazamiento fuera mucho más selectivo que hoy en día. Hoy día nos transportamos normalmente en un medio de transporte sobre ruedas, como en los buses, en los taxis, en los carros particulares y en mi caso en el metro de Medellín. El transporte es rápido y el combustible usado es de larga duración. Ahora lo que nos aqueja es la congestión en la ciudad, que se acompaña de alto bullicio, la contaminación ambiental, personas intolerantes y con poca inteligencia vial, ocasionando diariamente muchos accidentes de tránsito. Y también se puede decir que ahora se ha tenido avance en la forma de ingresar a algunos transportes públicos, como es en caso de las máquinas inteligentes que se venden al pasaje sin necesitar de un asesor, nada parecido a como era en la época feudal. Esta es una parte del parque principal de Sabaneta. El centro de las ciudades del feudalismo estaba presidido por los grandes edificios urbanos más importantes, la iglesia como sede religiosa y el palacio comunal como sede administrativa, que es lo que hoy conocemos como ayuntamiento. También en el centro de la ciudad se encontraba la plaza del mercado, y en estos mercados urbanos era donde se controlaba los pesos y las medidas empleadas en los productos para después exportarlos. Se fijaban los precios, los horarios y días de venta.
En las plazas era también el lugar donde se llevaban a cabo las ferias, que dependiendo de la ciudad podían ser semanales, mensuales o anuales. En el caso de las grandes ciudades, en el centro de la ciudad también se encontraban las cátedras y el palacio episcopal, o sea, la residencia del obispo, así como algunos palacios urbanos donde residían los grandes mercaderes. Hoy día se puede observar que sigue mucho esta estructura en las ciudades, o al menos en municipios pequeños como en el que yo vivo. En el centro se encuentra un parque donde está la iglesia, y ese parque es donde se realizan ferias y atrae la visita de mucha gente. Ese es el punto de referencia para dirigirse a muchos otros lugares del municipio. Cerca del parque está la alcaldía y las secretarías de salud y de educación. La Iglesia cristiana jugó un papel muy importante en todos los órdenes de la vida medieval, no solo en lo que corresponde a la organización social, sino también en los aspectos políticos, económicos y culturales. En los monasterios, muchos de ellos abiertos a los laicos, enseñaban, además del latín, las llamadas artes liberales: gramática, retórica, filosofía, geometría, aritmética, astronomía y música, así como técnicas para mejorar la agricultura y la reproducción de los animales, conocimientos sobre plantas medicinales, entre otras. Ya en la actualidad la Iglesia no posee tanto poder económico, aunque sí algo cultural, y más en el municipio donde vivo, Sabaneta, que las personas por su tradición son más comúnmente católicas. Pero las iglesias ya no tienen ese papel educativo de diversas áreas. Se limitan más a lo dogmático católico, como la catequesis, pero no a la gramática, filosofía, geometría de las personas en general. El feudalismo. En el feudalismo, la iglesia cobraba impuestos en especie y trabajo al igual que los nobles. El diezmo era un impuesto universal que cobraba en todos los territorios cristianos y suponía el 10% de la cosecha o los animales obtenidos cada año. Todos los campesinos pagaban el diezmo y también daban limosna a los peregrinos, donaciones de tierra y feudos, así como de objetos suntuarios por parte de la gente rica que deseaba purificar su alma. Así logró amasar una gran fortuna. Ya hoy día, aunque la Iglesia Católica sigue siendo rica y en sus iglesias se sigue recorriendo la donación durante la misma, no se cobra específicamente un diezmo y no es obligación para todas las comunidades y no es obligación para todas las comunidades. No hay tantos donantes voluntarios y pues de hecho ya se han perdido muchos adeptos. Y finalmente puedo decir que en el feudalismo la religión promovía el monoteísmo, y aunque ahora es básicamente la misma religión, se sigue la creencia del politeísmo, pues la gente ya no solo adora a Dios, sino a un sinnúmero de imágenes de santos. En el feudalismo, la única manera de combatir el clima caluroso era en la protección del interior de sus hogares, metiéndose en grandes tinajas de madera para así bañarse continuamente, o en los castillos e iglesias que tenían paredes gruesas. Una diversión con agua se daba en ríos, quebradas o lagos. Fue un periodo complicado para la historia de la natación, pues las termas públicas comunes en Grecia y Roma en épocas anteriores al feudalismo desaparecieron, y la actividad acuática dejó de considerarse necesaria para la milicia debido al uso de las armaduras pesadas. Aunque en algunas regiones la natación siguió siendo una actividad importante practicarla como ejercicio físico,
para mantener la higiene o como estrategia militar fue mucho menos común en la Edad Media. Ahora tenemos piscinas hasta dentro de la propia unidad donde vivimos, para disfrutar especialmente en días calurosos y son de más amplio tamaño donde caben hasta más de 20 personas y en las zonas recreativas de la ciudad encontramos parques acuáticos que son elegidos por las familias para la diversión. Esta es una foto de las dos piscinas de la unidad en donde yo vivo, en Sabaneta. Esta foto me muestra a mí utilizando dos tecnologías que en la época feudal no existían. La época feudal fue un periodo de avances tecnológicos como la adaptación de la pólvora, la invención de los molinos de viento horizontales, las gafas, los relojes mecánicos y molinos de agua, técnicas de construcción, mejoras en la agricultura en general, la imprenta y el papel moneda. Hoy día podemos ver que estos inventos siguen vigentes y se han perfeccionado en su uso y en su sistema, pero también se han desarrollado muchos otros inventos con tecnología de punta que para el feudalismo se podían ver como algo imposible, tales como el celular para comunicarnos a larga distancia, teniendo el receptor al otro lado del mundo, aviones que traspasan medio mundo a impresionantes alturas por muchas horas, carros a gasolina, carros a gas o carros eléctricos y el computador que me ayuda tanto para hacer mis tareas. Ahora voy a responder las 3 preguntas de la sección Aplico. Primero, ¿cuáles fueron los aspectos que permitieron superar el feudalismo y llegar al renacer de la sociedad occidental? La Edad Media tuvo como factor relevante el feudalismo, que afortunadamente llegó a su fin, o fue superado debido a la toma del poder por parte de los reyes o el fin de la monarquía, generando cambios en la estructura social que poseían este tipo de comunidades. Este fin no tuvo fecha exacta, sino que fue diluyéndose de manera dispar en diferentes partes de Europa a partir del siglo XIV. Existen varias causas y entre ellas están, primero, el surgimiento de la burguesía, formada por el hombre libre, pero no de la nobleza. Segundo, disminución demográfica. Las pestes y guerras bajaron la mano de obra. Tercero, el desarrollo económico o las nuevas formas de desarrollo de la agricultura a la industria. Cuarto, disconformidad del campesino que debido a la sobreexplotación y la ineficiencia de la agricultura en su sistema generaron la merma en la fuerza del trabajo disponible. Y quinto, el crecimiento de las ciudades. La urbe recibió a las personas expulsadas que no querían pertenecer al sistema feudal. En lo que yo encontré de mi investigación, entendí que sí afectó otras partes del mundo por medio del comercio. El aumento de la población provocó un aumento de la demanda de artículos de primera necesidad, como alimentos, vestimentas y viviendas. Esto a su vez estimuló aún más la producción agraria y artesanal, y aumentó la demanda de objetos de lujo por parte de los señores. Los señores necesitaban estos artículos para consolidar y resaltar su superioridad en la sociedad y frente a los demás señores. Esas necesidades de la clase señorial alentaron un comercio de amplio radio a través de rutas fluviales, terrestres o marítimas que unían las ciudades comerciales más importantes.
Durante ese periodo, los mercaderes se lanzaron al gran comercio marítimo internacional a través del Mar del Norte, el Báltico, el Mediterráneo y el Atlántico. Esas empresas facilitaron la posterior expansión comercial de la Europa moderna. En sus largas travesías, los mercaderes transportaban en sus flotas objetos de lujo para el consumo señorial, paños de seda o de lana de alta calidad, especies, joyas, arenques, pieles. A partir de las cruzadas, se despertó el interés de Europa por el lejano mundo oriental. Venecianos, pisanos y genoveses aprovecharon los periodos de tregua en la lucha contra los musulmanes para anudar un interesante comercio de productos exóticos, estimados cada vez más en la Europa occidental. Algunos viajeros excepcionales se atrevieron incluso a recorrer aquellos lejanos países, llegando hasta Pekín, y entre esos viajeros estuvieron Nicolás, Mateo y Marco Polo. Y tercera y última pregunta. ¿Cómo crees que es el proceso de transformación de la sociedad actual con proyección al futuro? En la actualidad se vislumbran muchos cambios o transformaciones como la tendencia a eliminar la supremacía del poder, es decir, cuando un dirigente político no está haciendo muy bien su papel, se llama a cuentas para que cumpla con los objetivos propuestos y que sea de forma favorable para los ciudadanos. Ahora no es como antes en el feudalismo, que quien gobernaba mal se salía con la suya de principio a fin. Ya el pueblo tiene mecanismos para defenderse y no quedarse callado. Hasta se puede acudir a instancias internacionales por apoyo. No siempre esto soluciona el problema del todo, pero al menos se hacen oír y algunos gobernantes así han caído o tienen que mermar su dureza al gobernar. También se está viendo que el gobierno influye en la vida de las personas, en lo económico y orden público, pero no necesariamente de forma individual e íntima. Cada persona es libre de creer en lo que quiera y profesar su creencia. Tiene libertad de expresión e inversión. Puede trabajar en lo que quiera eligiendo su profesión o estudio. También el proceso de transformación de la sociedad en proyección al futuro lo veo cada vez más ligado al desarrollo tecnológico, al avance científico y a las telecomunicaciones, aprovechándolas para crear innovación y aunque en muchos casos lamentablemente han generado problemas sociales como la inseguridad, la envidia, la contaminación del medio ambiente, las desigualdades sociales, se ven muchas empresas y organizaciones que tratan de usarlas para el bien humano colectivo como la educación y para la recuperación y cuidado del propio planeta. Chao.